El siguiente es el noticiero más importante del país, donde traeremos las noticias más relevantes sobre temas de corrupción. El día de hoy me acompañará nuestra compañera Paula Molina, la cual se encargará de darnos unos temas muy importantes sobre corrupción, algunos casos bastante sonados. Y quien les habla, Carlos Silva. También nos acompañaré con otros casos muy interesantes. Comencemos. Claro que sí, vamos a iniciar con Agroingresos Seguros. Agroingresos Seguros fue un programa implementado en Colombia para apoyar a los agricultores afectados por la violencia y la pobreza. Sin embargo, se convirtió en todo un escándalo de corrupción debido a la mala gestión de los recursos y la manipulación de las solicitudes. En audiencia el 20 de julio del 2011, la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, afirmó que Agroingresos Seguros fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial. Los delitos que se cometieron en este caso fueron, en primer lugar, desvío de fondos públicos, falsificación de documentos para obtener subsidios agrícolas de manera fraudulenta, nepotismo y favoritismo en la asignación de los subsidios. Los delitos que se cometieron en este caso fueron, en primer lugar, el desvío de fondos públicos, en segundo lugar, falsificación de documentos para obtener subsidios agrícolas de manera fraudulenta, y por último, el nepotismo y favoritismo en la asignación de dichos subsidios. Se involucraron varias personas con diferentes sanciones. Uno de los involucrados fue el en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de Colombia, extraditado y condenado además por 17 años de prisión, el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, condenado en 2012 a 10 años de prisión, y por último agricultores y empresarios agrícolas beneficiarios de los subsidios fraudulentos como Ismael Pantoja. Este era un poderoso terrateniente presuntamente narcotraficante. Este recibió un subsidio de 500 millones de pesos, además de la ex reina de belleza y modelo Valeria Domínguez y otros 4 integrantes de su familia, sus 2 suegros y cuñados. Entre esta familia de la actriz recibieron 2.200 millones de pesos. Las sanciones que fueron impuestas en este caso se dieron a varios funcionarios gubernamentales, los cuales fueron destituidos de sus cargos. Algunos implicados enfrentaron cargos penales y fueron condenados por corrupción. Los errores o fallas que se cometieron en el control interno son, por supuesto, irregularidades en los métodos de contratación, falta de supervisión adecuada en la asignación y seguimiento de estos subsidios, ausencia de controles rigurosos para verificar la autenticidad de las solicitudes y documentos presentados, además del detrimento del erario y aumento indebido de los recursos destinados al programa del gobierno. Por último, podemos evidenciar las deficiencias en la auditoría interna para detectar y prevenir irregularidades. Por último, es importante recalcar que el papel del contador público, desde un enfoque ético, cometió bastantes fallas. Los contadores públicos desempeñan un papel crucial en la promoción de la transparencia y la integridad de las organizaciones. Estos también deben actuar como guardianes de los recursos financieros y garantizar que se utilicen de manera ética y responsable. Es fundamental que los contadores públicos mantengan altos estándares éticos y se nieguen a participar en prácticas fraudulentas o corruptas. Además de esto, deben promover una cultura de cumplimiento normativo y ética en todas las áreas de la organización. Muchísimas gracias, compañero Carlos Silva. En otras noticias, el caso de Yaleris Política se refiere a un escándalo político ocurrido en Colombia en el año 2004 con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este caso gira en torno a la denuncia de la excongresista Yedis Medina, quien recibió sobornos a cambio de votar a una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial. En el contexto de la discusión sobre la reelección presidencial,
Yedis Medina afirmó que fue objeto de soborno y presiones por parte del gobierno para asegurar su voto a favor de la reforma constitucional. Según sus declaraciones, se le ofreció beneficios personales y para su suscripción personal, a cambio de apoyar la iniciativa. Estos beneficios incluían impuestos en el gobierno para sus allegados y a la reselección de proyectos en su región. Delitos cometidos. Primero, cohecho, ofrecimiento de sobornos a congresistas a cambio de su voto favorable en la reforma para permitir la reforma presidencial. Segundo, requerimiento ilícito, recepción de grandes sumas de dinero por parte de algunos implicados, como Yedis Medina, provenientes de sobornos. Tercero, corrupción, manipulación de procesos legislativos para obtener beneficios personales o políticos. Cuarto, abuso de poder, utilizando de cargos públicos para obtener ventajas inéditas o favorecer intereses particulares. Quinto, falsedad ideológica en documento público, elaboración de documentos falsos o alteración de documentos públicos para incurrir actividades delictivas. Personal involucrado: Yedis Medina, funcionarios del gobierno y posiblemente empresarios o grupos de interés a la reelección presidencial. Primero, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, acusado de persuadir a congresistas para obtener votos favorables a la reelección presidencial. Segundo, Yedis Medina, ex representante de la Cámara, admitió haber aceptado sobornos a cambio de votar favorablemente la reforma constitucional. Tercero, Sebas Presley de la Vega, exministro del Interior de Justicia, condenado por ofrecer provincias o congresistas a cambio de votos. Diego Palacio Betancur, exministro de la Protección Social, condenado por participar en el ofrecimiento de favores a cambio de votos. Quinto, Teodolindo Andebaño, excongresista, condenado por recibir en una notaría como soborno para ausentarse de la votación. Sexto, Alberto Velázquez, exsecretario general de la Presidencia, condenado por ofrecer cuotas burocráticas a cambio de votos. En este caso, las fallas del control interno que se tuvieron fueron por dos instituciones. La primera, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y la segunda por la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en este caso, no ejerció un control adecuado en el caso de la Yedis política, permitiendo a todo caso la penetración de la corrupción política. Por otro lado, la Fiscalía no logró prevenir ni detectar a tiempo los actos de corrupción en el caso de la Yedis política, evidenciando fallas en su función de investigación y persecución del delito. Además de esto, la ausencia de normas de conducta no fueron claras. La falta de normas claras y la aplicación inconsistente de las mismas contribuyeron a la perpetuación de la corrupción. Se debe tener en cuenta que el papel del contador público debe ser transparente y ético. Los contadores públicos deben abogar por la integridad en el proceso legislativo y en todas las áreas de la vía pública. Estos tienen la responsabilidad ética de informar sobre cualquier irregularidad o actividad sospechosa que puedan encontrar en el curso de sus funciones. También deben resistir cualquier intento de soborno o coerción y actuar con independencia y objetividad en todas las circunstancias. Por último, estos deben desempeñar un papel activo en la promoción de la ética y la integridad en la gestión pública y privada. Y para concluir nuestro último caso, Reficar es una refinería en Colombia que experimentó un escándalo relacionado con sobrecostos, retrasos en la construcción y problemas de calidad en las obras. Inicialmente presupuestaba en $4.000 millones. En el proyecto finalmente terminó costando cerca de $8 millones, lo que representa un sobrecosto del 100%. Este aumento drástico en los costos fue atribuido en gran medida a los problemas de mala gestión, corrupción y sobornos. Delitos cometidos: malversación de fondos, sobornos y corrupción en los contratos de la construcción, fraude de contratos y corrupción de la supervisión y control.
Personal involucrado: altos ejecutivos de Reficar, contratistas y posiblemente funcionarios gubernamentales. Orlando José Carvales Martínez, expresidente de Reficar, acusado de interés indebido en la celebración de contratos. Reyes Reynos, expresidente de Reficar, acusado de especulado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en el documento público. Philip Facherman, implicado en interés indebido en la celebración de contratos. Pedro Alfonso Rosales, ex vicepresidente y asesor jurídico de Reficar, acusado de interés indebido en la celebración de contratos. Maxou, acusado de especulación de la apropiación, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos. Carlos Alberto Lloreda Silva, ex revisor fiscal de Reficar, procesado por falsedad ideológica y documento público especulado por apropiación. Sanciones impuestas. Primero, Reyes Reynoso Llanes. Sanción disciplinaria: suspensión en el ejercicio del cargo por 12 meses. Convertida en el equivalente a 12 salarios devengados, es decir, $451 millones. Inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. Segundo, Orlando Cabriles Martínez y Felipe Castilla Canales, condenados a más de 5 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos y multas significativas. Tercero, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto y Javier Ganaro. Absolución: la Procuraduría General de la Nación los eximió de los cargos. Errores del control interno. Primero, falta de supervisión efectiva. Segundo, débil fiscalización en la contratación. Tercero, fracaso en la gestión de riesgos. No se realizaron evaluaciones adecuadas de los riesgos asociados con el proyecto Reficar. Cuarto, corrupción de los órganos de dirección. Quinto, insuficiente supervisión de los contratistas. Sexto, ausencia de mecanismos de control de gastos. El papel del contador público desde el enfoque ético. Los contadores públicos tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y la integridad en la gestión de proyectos y contratos. Deben participar activamente en la evolución de riesgos y en el diseño e implementación de controles internos efectivos para prevenir la corrupción y el fraude. Es esencial que mantengan una postura ética firme y se nieguen a participar en actividades ilícitas o antiéticas, incluso si esto significa enfrentar presiones o represalias. Deben abogar por prácticas empresariales éticas y promover una cultura de cumplimiento normativo y responsabilidad social en todas las organizaciones en las que trabajen. En resumen, en cada uno de estos casos, los errores del control interno jugaron un papel significativo en la facilitación de prácticas corruptas y fraudulentas. Los contadores públicos tienen un papel fundamental en la prevención y detección de estos delitos, y es crucial que actúen con integridad y ética en el ejercicio de sus funciones. Y esto sería todo por las noticias de hoy. Nos veremos mañana. En resumen, en cada uno de estos casos los errores de control interno jugaron un papel supremamente significativo en la facilitación de prácticas corruptas y fraudulentas. Los contadores públicos tienen un papel fundamental en la prevención y detención de estos delitos, y es crucial que actúen con integridad y ética en el ejercicio de sus funciones. Esto fue todo por hoy, esperamos encontrarnos en un próximo noticiero.